restauración son el conjunto de operaciones tendientes a conservar un bien cultural o a mantener un sitio o monumento arqueológico en estado de servicio, conforme a las características funcionales, constructivas o estéticas. Para empezar con el ámbito internacional, tenemos dos cartas que son los documentos más importantes que se tienen, o los más relevantes al menos, que estos son las bases de las leyes actuales, de los organismos que existen actualmente. Por favor, bueno, la primera es la Carta de Atenas. Esto se denomina así porque se redactó, es un manifiesto urbanístico que se redactó a bordo de un barco, por ejemplo, en la ruta Marsella-Atenas, por eso se llama Carta de Atenas. Este congreso internacional fue en 1933 y fue un congreso de arquitectura moderna. Fue publicado por Le Corbusier, un arquitecto suizo, nacionalizado francés, y este es uno de los primeros documentos que trata de la colaboración internacional en respecto a la conservación del patrimonio. Para situarnos un poco en contexto, en estos momentos, en esa época, se estaba trabajando lo que es la transición de lo tradicional a la época moderna. Entonces, en esta se apostaba por cambiar cómo se han estado manejando las ciudades, las trazas, la vivienda. Esta apostaba por una modernización. Como vemos aquí en la imagen, este es un ejemplo, este es un plan para París de esa época. En este planteaban que los centros urbanos crecieran verticalmente, que se concentrara la población en un espacio más reducido y abrir áreas verdes, dejar espacio para que transitaran la gente, tanto peatonal como los vehículos, una traza más organizada. Entonces, se podría decir que esta carta, este tratado, abordaba, más bien quería dejar atrás el pasado viendo hacia el futuro, pero también cómo manejar lo que ya tenemos, cómo no dejar de lado lo que es la esencia de la ciudad, cómo conservar nuestra identidad. Entonces, en este tratado también, en esta carta hay puntos enfocados al patrimonio. No todo trata sobre la parte moderna, sobre cómo deshacernos de lo viejo, no. También trata de conservar. En el punto 7 dice que la arquitectura que da carácter e identidad es la que debe de permanecer. No nos debemos de deshacer de todo, nada más porque ya es viejo, porque viene lo moderno. No, esto es lo que nos da la identidad, entonces se tiene que conservar. En el punto 65 nos dice que los valores arquitectónicos deben ser salvaguardados, ya sean edificios o conjuntos urbanos. La ciudad es un organismo que está vivo y como tal el alma de la ciudad es esto, es su patrimonio, lo que le da el carácter. Entonces debe de ser salvaguardado, ya sea el edificio o el conjunto, como veíamos con el arquitecto. La traza urbana, el centro de la ciudad está diseñado de tal manera y se conserva, porque eso también es parte de la identidad. En el punto 66 dice que solo si son expresión de una cultura anterior y que respondan a un interés general. En el 67 dice que si su conservación no implica el sacrificio de las poblaciones mantenidas en malas condiciones. Es decir, en este punto sí aborda el tema de que si conservar un monumento, si conservar algún espacio es dañino de cierta manera o impide mejorar las condiciones de la población, sí se debe se trata de buscar la manera de conservar, pero también de ver el beneficio de la población. En este punto sí se trata un poco más sobre no quedamos con la idea de que todo debe de conservarse tal cual. Sí hay que mantenerlo, pero que también hay que ver también la posibilidad de mejorar las condiciones de la ciudad, sin perder de vista lo que es importante, lo que se debe conservar. Tenemos otra carta, que es la Carta de Venecia, de 1964. Esta carta también se denomina Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios.
Este documento fue firmado en Venecia, Italia, en 1964. Este es con motivo del Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos. En él se proponen las definiciones de monumento histórico, conservación, restauración y los objetivos que son salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histórico. Este es el primer documento internacional sobre conservación. El anterior era una carta con tratados del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, pero este es el primer documento sobre conservación del patrimonio, tal cual. Para tener un poco de contexto con esta carta de Venecia, este tiene sus orígenes con la otra carta. Y en esta época lo que estaba pasando, o bueno, lo que había sucedido en el contexto internacional, pues es la Segunda Guerra Mundial. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se conocen como los años de la reconstrucción. Entonces es cuando estas cartas toman mucha fuerza, mucha importancia para cómo construir las ciudades, cómo salvaguardar lo que quedó del patrimonio. Como menciona aquí, esta carta tiene una visión universalista y señala que es nuestro deber heredarles la riqueza de la antigüedad. Es esencial que los principios que guían la preservación y restauración de edificaciones antiguas sean acordadas y establecidas internacionalmente, y a la vez lograr que cada país se responsabilice por aplicar este plan dentro de su contexto cultural y tradicional. Es decir, que cada país esté de acuerdo con estos lineamientos y los aplique en cada una de sus naciones. A partir de estas épocas que les comentaba de la guerra, surgen organismos internacionales como la ONU, y de este se desprende la UNESCO, que es la Organización Nacional para la Educación, la Cultura y las Artes. Y estos son el primer organismo internacional que procura lo de la cultura. Bueno, una vez viendo ya el panorama internacional y de cómo vamos llegando a la conservación del patrimonio en nuestro país, vamos a ver algunas leyes y organismos que son los encargados de hacer valer estas normas. Una participación rápida nada más. Hablando de lo que decía la arquitecta de esta relación ONU-UNESCO, aquí tenemos un caso muy cercano en lo que es todo el sistema chinampero de Xochimilco. Como ustedes sabrán, se declaró Patrimonio de la Humanidad y desgraciadamente no hemos podido todavía proteger totalmente ese sistema chinampero, porque lo seguimos agrediendo con más construcciones, más contaminación, y entonces UNESCO ya lleva varias llamadas de atención a Xochimilco de que si no toma cartas en el asunto, le van a quitar ese distintivo de Patrimonio de la Humanidad, cosa que sería muy triste, ¿no? Porque sí es un distintivo que además, como en el caso de Ciudad Universitaria, el recurso que da UNESCO permite también la conservación de estos patrimonios tan importantes, ¿no? Entonces, ojalá y Xochimilco lograra mantener un poco de más control sobre ese tema. Adelante, perdón, era nada más para poner en contexto. Bueno, para empezar, el primer documento, la primera ley que tenemos, la más importante de nuestro país, es la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es nuestra ley más importante y nos dice cómo se conforma el gobierno y los derechos que tenemos como mexicanos. Esto sirve básicamente para regular las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno. Dentro de ella, en el ámbito de patrimonio, tenemos dos artículos muy importantes. Este es el artículo 4, donde menciona que todas las personas tenemos derecho a la cultura, a la recreación, a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y todas las aplicaciones. En este artículo también menciona que el Estado debe promover los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura. En el artículo 27 se constituye el Patrimonio Nacional de Arte y
arqueología e historia, que este patrimonio es de interés nacional para investigación, para la protección, conservación, restauración y recuperación, es decir, para preservar todo el patrimonio. Partiendo del artículo 4, donde dice que el Estado debe proveer todos los recursos para la cultura, se desprende la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Esta ley regula el derecho que tenemos todos a la cultura. Establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presenta el Estado en materia de cultura. Como mencionaba el arquitecto a un inicio, recientemente quedó establecido en la Constitución, en el año 2019, los derechos de los pueblos originarios y las comunidades indígenas. Esto es muy importante de mencionar, ya que es reciente, en teoría, tiene 3-4 años que se quedó estipulado en la Constitución. Y estos derechos nos incumben mucho porque los pueblos originarios son aquellos, como mencionaba, que están establecidos en la Ciudad de México desde antes de la colonización. Y las comunidades indígenas son aquellos pueblos de otras federaciones que vienen a habitar en la Ciudad de México. Y todos ellos cuentan con derechos, con la protección a la cultura, la protección a derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la comunicación, a mantener sus raíces, a conservar su identidad. Entonces, es importante que la conozcan. Dentro de ella viene, en lo que es Milpalta, cuentan con 12 pueblos originarios, y entre ellos está Oxtepec. También la Ley General de Bienes Nacionales. Esta es la norma jurídica que establece los bienes que constituyen el patrimonio de la nación. El patrimonio de la nación, los bienes nacionales se pueden entender como los minerales, las vetas, los yacimientos, incluso el espacio aéreo que está sobre el territorio. Todo eso es un bien nacional. Las aguas, los mares, los lagos, los ríos, todos los recursos naturales con los que cuenta la nación, y los bienes muebles e inmuebles, que ya como veíamos con el arquitecto, los bienes inmuebles son los edificios, son las construcciones, y los bienes muebles son todo lo que, prácticamente todo lo que es movible, las esculturas, las cerámicas, textiles, textos también. Todo eso es un bien nacional. Tenemos lo que son públicos y privados. Los públicos son los que están destinados al goce de todos los ciudadanos. Ejemplos de ellos son edificios públicos, monumentos, los servicios, incluso las tradiciones, cosas que no son tangibles, pero están presentes como parte de nuestra cultura. Bienes nacionales privados, todo lo que es del Estado según las leyes. Las minas de piedras preciosas, sustancias fósiles, todas las tierras que están dentro de los límites de la nación y que no tienen dueño, y toda la construcción hecha por el Estado. Esos son algunos ejemplos de los bienes nacionales públicos y privados. También tenemos lo que es la Ley Federal. Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, históricas, artísticas e históricas, perdón. Esta es la ley que regula y protege el patrimonio. Esta establece la obligatoriedad para todos sus propietarios de cuidarlos y conservarlos. Establece normas de restauración, demolición, reconstrucción y regula el comercio. En esta tenemos 5 artículos principales a mencionar. El artículo 4 dice que todas las autoridades federativas y los municipios tendrán en la aplicación de esta ley la intervención que la misma y su reglamento señala. Es decir, que esta ley es aplicable para todos los estados de la federación, para todo el país. Artículo 12. Las obras de restauración y conservación que se ejecuten sin autorización serán suspendidas. Artículo 28. Los monumentos arqueológicos son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, productos de culturas anteriores, así como la flora, la fauna y todo lo relacionado con esas culturas.
El 35 son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura prehispánica. Hispánica. Y el 36, la determinación de monumentos históricos, es decir, los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos. Los documentos también, expedientes que hayan pertenecido o pertenezcan a las oficinas de archivos de la Federación, y los documentos originales manuscritos hechos en los siglos XVI al XIX. Todo esto relacionado con la historia de México. Existe también la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Esta presente ley, fundada en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria con disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de asociaciones de agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Este tiene sus orígenes en lo que son las leyes de reforma, en la separación de los bienes eclesiásticos, y es relevante al tratar con inmuebles de aspecto religioso. Bueno, este es el contexto de lo que son las leyes, las normas, todas las bases y principios que deben de seguir las instituciones federales y los organismos encargados de aplicar la ley. Vamos a ver algunos brevemente. Para empezar tenemos lo que es la Secretaría de Cultura. Esta es la institución encargada de la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de México, así como de la proyección de la presencia del país en el extranjero. Esta anteriormente era lo que se conoce como la Conaculta, y ahora queda establecida como Secretaría de Cultura, y esto trabaja en favor de la preservación, la difusión del patrimonio, la diversidad cultural, apoya la creación artística, promueve el acceso a la cultura y aprovechando los recursos tecnológicos. También debe de dotar la infraestructura cultural y, bueno, debe de dotar espacios para que todos tengamos acceso adecuado a todos estos servicios dignos. Tenemos el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Este es el organismo fundado para garantizar la investigación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Su creación ha sido fundamental para preservar nuestro patrimonio cultural. Este trabaja a través de coordinaciones enfocadas en distintos aspectos de la conservación del patrimonio, como es la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, la Coordinación de Antropología, entre otras establecidas, enfocadas a distintos aspectos. También está la Coordinación de Arqueología, está la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural, que es la que se encarga de preservar todo lo que es los bienes muebles, retablos, esculturas, pinturas, cuadros. Es en el Instituto de Antropología. También tenemos al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INBAL. Este está destinado a la promoción de la producción artística, a la difusión de las artes y la literatura, así como a la educación artística y la protección del patrimonio del año 1900 en adelante. Nada más, Lupita, perdón, complementar cuál sería la diferencia entre el INAH y el INBA. Lo que pasa es que el INAH se encarga de resguardar los monumentos, en el caso de los históricos, a partir del siglo XVI, como le llaman la época del contacto, cuando llega la colonización, y aproximadamente hasta 1910, que es hasta donde el Instituto cataloga los monumentos como históricos. A partir de 1910 en adelante, cataloga los monumentos históricos como artísticos y es este dominio del INBA la regulación de los mismos. Hablando en materia de monumentos, hablando en materia incluso de algunas colonias con traza ya también artística, de algunas obras como las obras de los muralistas, de construcciones relevantes con autores que hayan tenido cierta relevancia en el periodo constructivo de los años 30, 40, 50, 60,
y las clasifican como obras artísticas siempre y cuando el autor pues haya tenido un catálogo amplio de obras valiosas y bueno, pues que esté, que no viva, ¿no? Que esté muerto. También tenemos la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Esta dirección tiene como función principal la de proteger, restaurar, conservar y catalogar sitios y monumentos de propiedad federal. Sí, perdón, también otra diferencia entre las últimas dos instancias y esta, el INBA y el INA son por lo regular instancias normativas. Sí erogan recursos, como se hizo últimamente en los programas de sismo, pero su función es más la protección, la salvaguarda y la cuestión normativa. Y esta Dirección General de Sitios y Monumentos es de las pocas direcciones que ya quedan en el país que tienen programas específicamente de inversión para la conservación del patrimonio. Es decir, las otras instancias son normativas y esta es una instancia ejecutiva. Depende de la Secretaría de la Cultura. Tenemos otras instancias que de cierta manera están interrelacionadas con lo que es la conservación del patrimonio, como es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUBI, es de la dependencia encargada de diseñar, coordinar y aplicar la política urbana, es decir, la planeación urbana de la ciudad, su crecimiento, recuperación de espacios públicos, reactivación de zonas en desuso, protección y conservación del paisaje y promoción de la construcción de la vivienda social. De cierta manera, pues está relacionada, pues como les mencionaba, la ciudad es el espacio que habitamos. Entonces, centros históricos, no solamente las catedrales, como mencionaba el arquitecto, hay otros espacios que actualmente se están considerando patrimonio y por lo tanto también incumben a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Así es. Los gobiernos locales, por supuesto, instituciones estatales y o municipales, son las dependencias de las direcciones de obras públicas a nivel estatal o municipal, se encargan de desarrollar la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esto, para que quede más claro, el ejemplo es lo que mencionaban ustedes con los caminos que existían antes, que eran de piedra y que actualmente han sido modificados. En esta parte entra lo que es el gobierno local y hay que trabajar conjuntamente para que estas obras sean en beneficio de la población sin dejar a un lado atrás el patrimonio que ya tenemos. Para terminar, una vez que ya tenemos leyes, tenemos organismos, tenemos asociaciones, quienes se encargan de realizar todo esto son personas especializadas, profesionales de la restauración, que pueden darse lo que es el caso del ámbito privado y el público. Sin embargo, es importante mencionar que no solamente los profesionales son los encargados de proteger esto. Hay que mencionar que los pueblos originarios son un buen ejemplo de expresión de trabajar como sociedad, ya que no todo recae en el Estado. También el pueblo, la gente que habita los espacios tiene voz, tiene voto, tiene derechos a opinar respecto a su patrimonio. Pues bueno, en cuanto al ámbito profesional, se tienen especialidades que pueden ser maestrías, diplomas, seminarios, talleres. Este es un ejemplo de cómo nosotros nos podemos involucrar en lo que es el patrimonio y aprender más de cómo se maneja, cómo hay que trabajarlo, con quién hay que acudir. Todos podemos participar en esto, siempre y cuando tengamos una guía, una correcta dirección a salvaguardar el patrimonio.